El gobierno español se encuentra inmerso en negociaciones complejas y decisivas con la Comisión Europea con el objetivo de implementar una reforma fiscal de gran alcance que busca reestructurar el sistema impositivo del país. Esta negociación, que lleva meses en desarrollo, se ha centrado en la creación de un paquete de medidas que elevarán los impuestos en un porcentaje equivalente al 0,3% del Producto Interior Bruto, PIB. En términos absolutos, esto significa un incremento estimado de aproximadamente 4.500 millones de euros que entrará en vigor a lo largo del próximo año fiscal. Este proceso no solo implica una simple modificación en las tasas impositivas, se trata de una reestructuración profunda y estratégica del sistema tributario español. La Comisión Europea ha dejado claro que los países miembros deben adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal a largo plazo, especialmente en el contexto de la crisis económica que ha dejado la pandemia de COVID-19. España, al igual que muchas otras naciones europeas, ha recibido ayudas económicas a través del programa Next Generation EU, que tiene como finalidad ayudar a los países miembros a recuperarse de la crisis. Sin embargo, el acceso continuo a estos fondos está condicionado al cumplimiento de ciertos criterios de ajuste fiscal y reformas estructurales, como la subida de impuestos que se está discutiendo actualmente. La propuesta principal del gobierno incluye la conversión de los tributos extraordinarios, es decir, aquellos impuestos que se habían introducido de manera temporal para gravar a ciertos sectores específicos, como la banca y las grandes empresas energéticas, en tributos permanentes. Este cambio implica que las compañías que se vieron afectadas por estas medidas temporales durante los últimos años, a raíz de la crisis, seguirán siendo gravadas de manera indefinida bajo el nuevo esquema fiscal. Estos impuestos se introdujeron originalmente para aliviar la presión fiscal sobre las arcas públicas y asegurar ingresos en un contexto de emergencia. Sin embargo, la decisión de hacerlos permanentes plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en el crecimiento económico a largo plazo, especialmente en un momento en que se discute la importancia de incentivar la inversión privada y la competitividad en el mercado europeo. Otra de las medidas destacadas dentro de esta propuesta es el levantamiento de las reducciones del IVA que se habían aplicado a una serie de productos y servicios esenciales. Durante los últimos años, como parte de los esfuerzos por mitigar el impacto económico de la crisis, el gobierno había reducido el impuesto sobre el valor añadido, IVA, en varios sectores, incluyendo alimentos, productos sanitarios y energéticos, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre los consumidores. Sin embargo, con esta reforma, estas reducciones serán eliminadas progresivamente, lo que significará que los productos afectados volverán a gravarse con las tasas estándar del IVA, lo que inevitablemente conllevará un aumento en los precios finales que pagarán los consumidores. La Comisión Europea ha estado presionando a los países miembros, incluido España, para que ajusten sus cuentas fiscales en línea con los objetivos establecidos por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. España no es una excepción en este sentido. El país ha recibido varios miles de millones de euros en ayudas directas a través de los fondos Next Generation, pero para acceder al quinto desembolso de estos fondos, el gobierno español debe demostrar que está tomando medidas concretas y efectivas para garantizar la sostenibilidad fiscal y reducir el déficit presupuestario. El plan de recuperación que España ha presentado ante la Comisión Europea incluye una serie de compromisos clave en términos de reformas estructurales, entre las cuales se encuentra esta reforma fiscal. El gobierno español, consciente de la importancia de estos fondos para impulsar la recuperación económica, está trabajando para implementar las medidas necesarias que le permitan continuar recibiendo el apoyo de la Unión Europea. Este compromiso se enmarca dentro de un contexto más amplio de responsabilidad fiscal, que busca garantizar la estabilidad a largo plazo de las cuentas públicas y evitar que el país entre en una espiral de endeudamiento insostenible. Uno de los principales objetivos de esta reforma fiscal es demostrar ante la Unión Europea el compromiso del gobierno español con la estabilidad presupuestaria. Desde el inicio de la pandemia, el gasto público en España ha aumentado de manera significativa, no solo debido a las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, sino también por los esfuerzos para reactivar la economía a través de programas de estímulo. Este incremento del gasto, combinado con una reducción en los ingresos fiscales durante los primeros meses de la crisis, ha llevado a un aumento considerable del déficit público. Ante este escenario, la Unión Europea ha insistido en la necesidad de implementar ajustes fiscales que permitan reducir el déficit y encaminar a España hacia una senda de sostenibilidad presupuestaria. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos del gobierno, las negociaciones con la Comisión Europea y con los socios parlamentarios en España no han sido sencillas. Las reformas fiscales tienden a ser políticamente controvertidas. Por un lado, los partidos de la oposición y algunos sectores empresariales argumentan que la subida de impuestos en un momento en que la economía aún está en proceso de recuperación podría obstaculizar el crecimiento y desalentar la inversión. Por otro lado, muchos ciudadanos expresan su preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en su poder adquisitivo, ya que la subida de impuestos, especialmente del IVA, suele traducirse en un aumento directo de los precios de bienes y servicios esenciales. Hasta la fecha, solo se ha aprobado el fin de las reducciones del IVA en los productos energéticos, lo que supondrá un incremento en los ingresos fiscales a partir de 2025. El sector energético es uno de los más sensibles en términos de política fiscal, dado que los precios de la energía afectan no solo a los consumidores, sino también a la competitividad de las empresas. En un momento en que Europa enfrenta una crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, cualquier subida de impuestos en este sector es vista con preocupación tanto por los ciudadanos como por las empresas, que temen un encarecimiento de los precios en un momento en que ya están bajo presión. Por otro lado, se espera que la conversión de los impuestos especiales sobre la banca y las energéticas, que actualmente generan más de 2.000 millones de euros anuales, se integre como parte del ajuste fiscal. Aunque esta medida se ha presentado como un esfuerzo para garantizar la equidad fiscal y que los sectores con mayores beneficios contribuyan en mayor medida al sostenimiento de las arcas públicas, existen voces críticas que advierten que la imposición de impuestos permanentes sobre sectores estratégicos podría tener un efecto negativo a largo plazo, desincentivando la inversión y limitando el crecimiento económico. Aunque la recaudación de estos impuestos no se considerará estructural en el próximo ejercicio fiscal, su impacto será significativo, tanto en términos de ingresos como en la percepción de los mercados sobre la estabilidad del entorno fiscal español. Además de la resistencia que enfrenta el gobierno por parte de algunos sectores económicos, también debe hacer frente a la oposición política interna. En particular, el Partido Nacionalista Vasco, PNV, ha expresado su desacuerdo con algunas de las medidas propuestas, especialmente en lo que respecta a la conversión de los impuestos extraordinarios en tributos permanentes y la inclusión de bonificaciones e incentivos para ciertos inversores. El PNV, que ha sido un aliado clave del gobierno en el pasado, ha manifestado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en la economía vasca, que depende en gran medida de la industria y el sector energético. La negativa del PNV a apoyar estas medidas complica aún más el panorama político para el gobierno, que necesita asegurar el respaldo suficiente en el Parlamento para sacar adelante su agenda legislativa. Aparte de las medidas ya anunciadas, el gobierno español también está considerando la posibilidad de introducir otras subidas impositivas en sectores específicos que hasta ahora han estado relativamente exentos de mayores cargas fiscales. Una de las propuestas más destacadas en este sentido es el aumento del IVA aplicado a los alquileres turísticos, que pasaría del tipo reducido actual al 21%, que es la tasa estándar. Esta medida, que cuenta con el apoyo de la formación política Sumar, tiene como objetivo no solo aumentar los ingresos fiscales, sino también desincentivar este tipo de alquileres, que han sido objeto de críticas en los últimos años por su impacto negativo en el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda en las principales ciudades turísticas del país. En ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, los alquileres turísticos han sido señalados como uno de los factores que ha contribuido al aumento de los precios de la vivienda, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes locales. Al gravar estos alquileres con una tasa más alta de IVA, el gobierno espera reducir la rentabilidad de este tipo de actividad y, en consecuencia, limitar el crecimiento del mercado de alquileres turísticos en zonas donde ya se ha convertido en un problema social. Resumiendo, el gobierno español está negociando con la Comisión Europea para implementar una reforma fiscal que supondrá una subida de impuestos equivalente al 0,3% del PIB, unos 4.500 millones de euros que comenzarán a aplicarse el próximo año. Este ajuste incluye la conversión de impuestos extraordinarios sobre la banca y las energéticas en tributos permanentes, así como el fin de las reducciones temporales del IVA en ciertos productos. Todo esto es parte del plan presentado a la Unión Europea para acceder al quinto pago de los fondos Next Generation y asegurar la estabilidad presupuestaria a largo plazo. Sin embargo, las negociaciones están siendo complicadas debido a la oposición de varios sectores, incluidos partidos como el PNV y algunas empresas, que ven con preocupación las implicaciones económicas y sociales de estas medidas.
Además, se están considerando otras subidas, como el incremento del IVA a los alquileres turísticos, con la intención de regular este tipo de actividad y aumentar la recaudación. En definitiva, el próximo año los españoles se enfrentarán a un aumento de la carga impositiva, con el objetivo de mantener el compromiso con la Unión Europea y asegurar la estabilidad económica. A pesar de las controversias, el gobierno busca avanzar en su agenda fiscal, consciente de que este paso es crucial para el futuro financiero del país. Si te ha interesado este análisis y quieres estar al tanto de las últimas noticias y reformas que impactan nuestro día a día, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y dale un like para apoyarnos. Juntos seguimos creciendo y aprendiendo más sobre el mundo que nos rodea.